Bueno, chicos y chicas, un saludo de parte de Sandy. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la materia de una forma diferente. Como ustedes pueden ver, van a ver este video que está subido a YouTube. Y entonces, posterior a la explicación que van a tener de este tema, que se divide en dos partes, y esta primera clase, pues vamos a ver la parte que tiene que ver con la biodiversidad, y en la clase posterior, pues veremos lo que tiene que ver con la salud, con la naturaleza y todo esto. Entonces, posterior a la explicación, van a trabajar en una actividad por medio de Padlet. Entonces, cuando terminemos de explicar, les voy a decir qué es lo que deben realizar, y eso sería la conclusión de, de esta primera parte del tema. El tema es amenaza a la biodiversidad. Y bueno, pues ustedes saben que nosotros vivimos en un país donde tenemos una biodiversidad muy grande, y eso nos permite, bueno, ser el 2% de toda la biodiversidad del planeta Tierra. A pesar de que la Tierra es muy grande, vean que nosotros tenemos en todo el territorio nacional, en estos 51.100 kilómetros cuadrados de territorio, porque si contamos los mares, somos más grandes, y poseemos el 2% de toda la biodiversidad planetaria. Entonces eso es en primer lugar, es una gran tarea para nosotros, porque tenemos que buscar la forma de conservarla, y la que ya está, hay que protegerla. Y lastimosamente, pues ya ciertas especies animales y vegetales, por culpa de nosotros mismos, ya han desaparecido. Algunas han vuelto a reaparecer en pequeñas cantidades, pero no en la proporción que antes se encontraban en el territorio nacional. Todo esto pues obviamente viene siendo una consecuencia de lo que llamamos y lo que hemos visto durante este año también, que es el calentamiento global, que ya ustedes pues lo manejan. Por eso estas elevadas temperaturas, los fenómenos atmosféricos y meteorológicos más violentos, escasez de agua, escasez de alimentos, y también extinción de especies, ¿verdad? Junto a eso también, ¿verdad? El calentamiento global, tenemos el efecto invernadero, tenemos la contaminación, y todo este montón de elementos, por decirlo de alguna manera, vienen a afectar este tema, o este concepto que se llama biodiversidad. Bio significa vida, y diversidad obviamente cosas distintas. Entonces la vida distinta que encontramos en diferentes partes del mundo, pero nosotros pues obviamente lo que primero nos interesa y nos compete es cuidar lo de nuestro país. Entonces vamos a iniciar. Y para eso, bueno, como les decía, vamos a ver varias cosas. Hoy vamos a trabajar con lo que es la parte meramente de la naturaleza, y la clase posterior pues veremos lo que tiene que ver con ya afectaciones hacia la salud de los seres humanos por culpa de nosotros mismos, al afectar también la biodiversidad que nos rodea y que obviamente está en todo el planeta. Vamos a iniciar con lo que sería, bueno, el concepto de amenaza. Okay, ahí dice que, bueno, los científicos vienen considerando que el cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, ¿verdad? Todas estas cuestiones que son, algunas son de origen natural y otras son mayormente provocadas por el ser humano, son las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel de todo el planeta Tierra. Lo mismo sucede en nuestro territorio nacional. Por ser un país tan pequeño, y pues obviamente somos 5 millones de personas, también pues necesitamos espacio para vivir, primeramente para desarrollar nuestras actividades comerciales, nuestras actividades agrícolas, ganaderas, y hasta las actividades de ocio. Y eso pues viene a afectar los espacios que ya la naturaleza pues tenía destinados para diferentes ecosistemas, diferentes animales, plantas, etcétera. ¿Okay? Eh, bueno, el calentamiento global no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Ya sabemos y lo habíamos visto que esto está desde el origen del planeta Tierra. Es un fenómeno natural que ha existido y que tiene ciertos periodos. Lo que sucede es que ahorita, bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y lo hemos estudiado. El problema que sucede ahorita
en el siglo XXI, para entenderlo así, es que el calentamiento global que tenemos eh, está en aumento por culpa de nosotros, ¿verdad? Por culpa de los combustibles fósiles, por culpa de los CFCs, por culpa del mal manejo del territorio, por el mal manejo de los recursos naturales, etcétera. Y entonces, ¿verdad? Los seres humanos poco a poco hemos ido alterando la biodiversidad a un ritmo no normal. Eso quiere decir, por ejemplo, talamos más de lo que sembramos, contaminamos o ensuciamos más ríos de lo que los limpiamos, contaminamos más oxígeno del que purificamos, etcétera, ¿verdad? Y los ecosistemas, obviamente, del planeta, que recordemos que un ecosistema es un hábitat pequeño o puede ser a gran escala, pequeña escala, microscópico, etcétera, donde viven seres bióticos, que serían los seres vivos, y donde hay elementos abióticos que modifican ese ecosistema. Solo para recordar, por si no se acuerdan que es un ecosistema, ¿verdad? O por si no tienen muy claro el concepto, los ecosistemas son sistemas de vida donde hay tanto especies vegetales como especies animales y los seres abióticos, dígase los elementos, perdón. Los elementos abióticos son la temperatura, la humedad, la precipitación, que son de hecho elementos del clima, que también todo esto lo han venido viendo desde la escuela. Y recuerden que el clima también tiene factores como el relieve, la lejanía a los océanos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, un ecosistema, ¿verdad? Depende mucho de su medio ambiente. Y si el medio ambiente es bruscamente modificado, muchos de estos ecosistemas desaparecen. ¿Okay? Ahorita, por ejemplo, a nivel mundial, los ecosistemas más propensos a desaparecer de aquí a unos 15 años son los arrecifes de coral de todo el mundo. Y nos gusta mucho ir a la playa. Nos gusta mucho, pues obviamente ahorita con todo esto no se puede, pero nos gusta mucho ir a la playa, pero a veces no cuantificamos lo que le hacemos al mar, ¿verdad? Y pues obviamente podremos seguir yendo a la playa, y habrán olas y toda la cuestión y el mar seguirá ahí, pero cuando ya lleguemos a matar, porque esa es la palabra que hay que usar, todos los arrecifes de coral, muchas especies marinas como Nemo, para entenderlo así, como Dory, para que más o menos visualicen, ¿verdad? Y van a llegar a desaparecer porque ellos dependen de esas casitas que tienen en los arrecifes. ¿Y por qué los arrecifes están desapareciendo? Muy sencillo, porque los mares se están calentando a una velocidad extremadamente mortífera. Y por culpa del calentamiento global, del descongelamiento también de los polos y por el montón de contaminación que le tiramos a los océanos. Y finalmente, bueno, esto del calentamiento global y todo, que es una amenaza, pues no es ajeno a nuestro país, donde es probable que muchas de las especies, ¿verdad? Y los mismos ecosistemas tengan serias dificultades para adaptarse a nuevas condiciones ambientales impuestas por el propio cambio climático. Hace unos años, en los años 90, desaparecieron unos sapos en Costa Rica, se llaman los sapos dorados. Tal vez ustedes se imaginan un sapo feo, ahora lo van a ver y no es tan feo, es bonito. Que a veces el sapo que uno se topa es el que llega ahí a la casa, ¿verdad? El sapo de caño o el sapo de río, que sí es bastante desagradable a la vista, pero no es que sea feo, es que no nos gusta. Y los sapos dorados desaparecieron entre los finales de los 80 y principios de los 90, que la mayoría de esos sapitos vivían en Monteverde. Y fue que obviamente como el planeta se empezó a calentar, cada vez hay menos humedad en Monteverde y esos sapitos dejaron de reproducirse y se fueron. El año antepasado se encontró por decirlo así, una familia de sapitos dorados, pero no hay en Monteverde, sino en un parque que se llama Parque Nacional Castro Blanco, queda camino a San Carlos, y pues ahí encontraron unos sapitos dorados. Quiere decir que por lo menos todavía hay algunos, pero ya no en su lugar de origen, sino que ellos tuvieron que irse, por eso fue que desaparecieron de Monteverde, se movieron, porque ya Monteverde no les daba las condiciones para poder subsistir. Ese es el problema, o digamos, el principal problema que le estamos haciendo al planeta. Ok, entonces con eso pues definimos lo que es la amenaza a
a la biodiversidad de los ecosistemas y obviamente todo tiene que ver con calentamiento global. Eh, Ojalá pudiéramos frenarlo, pero es un poco difícil. Todos los días usamos el carro, todos los días prendemos los bombillos, todos los días gastamos electricidad, todos los días, ¿verdad? Y es complicado, pero podemos mitigar ese efecto, ¿verdad? Podemos usar en menos proporción. Ahora vamos con lo que sería, bueno, las precipitaciones y la biodiversidad. Recordemos que las precipitaciones son las lluvias, es un elemento del clima. Nosotros vivimos en un país dentro de la zona intertropical. Significa que aquí tenemos climas tropicales. Por ejemplo, Turrialba tiene un clima tropical húmedo, ¿verdad? Y por eso es tan parecido a un puerto sin mar, como dice el dicho en Turrialba, porque es un clima tropical húmedo. Yo que vivo en Cartago, aquí es un clima tropical muy húmedo en ocasiones, ¿verdad? Y no es tan seco como lo es en Turrialba, ¿verdad? Los cambios en las lluvias, ¿verdad? Estacionales. Recordemos que las lluvias estacionales son las que se dan en los meses lluviosos. Nosotros en Costa Rica a veces tenemos la equivocación de decir que estamos en verano o estamos en invierno. Nosotros no tenemos verano ni tenemos invierno. El verano, el invierno, el otoño y la primavera únicamente se dan en las zonas templadas del planeta, del trópico de Cáncer al círculo polar ártico y del trópico de Capricornio al círculo polar antártico, dígase Estados Unidos, Canadá y hacia abajo para imaginarnos un poco de la Argentina, ¿verdad? Y de Chile. Quiere decir que todo lo que está en el centro, que sería un poquito para abajo de México, todo Centroamérica, lo que sería Venezuela, Colombia, Bolivia, partes de Surinam, las Guyanas, todas las islas del Caribe y gran parte de Brasil están dentro de la zona intertropical. Entonces aquí no tenemos verano ni invierno, lo que tenemos es época seca y época lluviosa. Pero comúnmente decimos verano e invierno, como cuando decimos, uy, qué clima más loco. Y recordemos que el clima cambia cada 25 años. Entonces lo que uno debería decir, uy, qué tiempo atmosférico más loco. Pero nadie se va a poner a decir toda esa palabra. Entonces usamos el concepto clima. ¿Okay? Entonces vean que esas lluvias estacionales, que son en determinados meses del año, que por ejemplo en Costa Rica llueve entre los meses de mayo, ¿verdad? Finales de mayo y lo que sería octubre y principios de noviembre, y ya después lo que es diciembre, enero, febrero, marzo, abril y un poquito de mayo es la época seca. ¿Okay? Bueno, la lluvia es un factor determinante para la biodiversidad. ¿Por qué? Porque obviamente la lluvia lo que hace es, bueno, mantener los bosques, mantener los afluentes, mantener los lagos, y todo eso genera que obviamente la biodiversidad de esos lugares se mantenga. Como por ejemplo, están, digamos, las llanuras de Tortuguero, no sé si alguno las conoce, ¿verdad? O ha ido a los canales de Tortuguero, o ha ido al pueblo de Tortuguero, o ha ido a un hotel en Tortuguero. Y si no lo conocen y algún día van, se van a dar cuenta que ahí la vida subsiste porque ahí llueve literalmente todos los días. Y los canales siempre están llenos de agua, las aves abundan, los peces abundan, los monos abundan, mamíferos acuáticos como las dantas, se puede topar usted un jaguar, un puma o un jaguar, perdón, ¿verdad? Porque esos animales dependen de ese clima. Si ese clima se altera, se van. Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando también? Como cada vez llueve menos, eso también va afectando la naturaleza, los afluentes y la biodiversidad del lugar. Tortuguero ha venido en un descenso de lluvias desde hace unos 25 años y todo esto por consecuencia del calentamiento global. Significa que si siguen ese descenso va a llegar un momento en que podría darse que los canales ya no sean tan canales de agua y prácticamente lo que nosotros vemos son barriales, ¿verdad? Y eso va a afectar toda la flora y la fauna. Y la humedad, que está relacionada con la lluvia, porque acuérdense que cuando llueve y el otro día hace sol, pues hay humedad, ¿verdad? Como por ejemplo el Limón, que llueve en la mañana y hace un sol en la tarde y es ese vapor, o Turrialba, que a veces sucede eso, ¿verdad? Es otro elemento del clima que favorece o perjudica la reproducción de las especies. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿verdad? Una gran cantidad de plantas, como las orquídeas o las bromelias,
¿verdad? Y los musgos y los helechos ocupan mucha humedad para reproducirse, para crecer, para que, por ejemplo, que es una orquídea como la guaria morada. Una guaria morada no pega en Guanacaste porque ocupa humedad, pero usted se lleva una guaria morada a la zona de Los Santos y pega lindísima, porque la humedad de ahí arriba, el frío, la temperatura le permite a la planta desarrollarse. Yo no sé si en Turrialba habrán orquídeas, alguien tendrá, pero si tiene, tiene que tenerlas muy húmedas bajo la sombra, porque si las deja al sol se tuestan, ¿verdad? Y entonces se considera que si la humedad desciende, este tipo de vegetación, pues obviamente poco a poco irá desapareciendo. Yo cuando era niño, mi abuelo me llevaba, estoy hablándoles hace unos 25 años, para que más o menos se den una idea, de 25 a 30 años para atrás, eh, mi abuelo nos llevaba a mí, a mi hermano mayor y a otros primos a la montaña, allá en Acerrí para arriba, la montaña, un lugar que se llama El Cedral y otro lugar que se llama Jericó. Y íbamos en los principios de diciembre a recoger lana, la lana que se usa en los portales. Hoy en día es prohibido agarrar esa lana si no es en zonas protegidas o lugares, porque es prohibido. Y nosotros subíamos en la madrugada con ese frío y íbamos a coger lana, ¿verdad? Y hoy en día ya casi no hay lana en esos lugares, a pesar de que siguen siendo lugares altos, pero se han calentado tanto que ya la lana desapareció. Entonces, para que se sepan que la lana es la que se usa en los portales. Y vean que entonces, como ha ido desapareciendo, pues entonces es un problema de que el calentamiento global sí está afectando a la naturaleza. Ahora, obviamente, es incuestionable que Costa Rica tiene una biodiversidad muy valiosa, ¿verdad? Ya que ella proporciona una gran variedad de servicios indispensables. En nuestra naturaleza nos brinda un montón de cosas, desde alimentación hasta protección, medicina, etc. Según el INVIO, ¿verdad? Que es el Instituto de Biodiversidad, el INVIO, que tenía un parque, se llamaba el INVIO Parque, pero ya se está cerrado. En el país más o menos hay 91.000 especies. Entre, obviamente, vea que imagínense, estamos hablando de 91.000, contar 91.000 especies, desde animales, vegetales, insectos, anfibios, reptiles, mamíferos, bueno, imagínense. Lo cual representa, ¿verdad? Solo el 18% del medio millón que se estima que existe. Imagínense que en Costa Rica se supone que hay más o menos unas 500.000 especies y solo se han logrado descubrir 91.000. Entonces, ¿verdad? Y entonces ese porcentaje de lo que tenemos representa el 5% de todas las especies del mundo. Y tenemos el 2% de la biodiversidad del mundo. Para que entonces ustedes más o menos magnifiquen en su mente lo que tenemos y lo que hemos estado desaprovechando y lo que estamos matando. Ahora, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Cerca de unas 2.000 especies entre flora y fauna están en peligro de extinción en nuestro país por culpa de nosotros. Y muchas de ellas debido a la incapacidad, porque ellas no han podido adaptarse a todos los cambios bruscos que el ser humano ha provocado en el planeta. Hay animales que en Costa Rica, como decía, el sapito dorado, como la ranita dorada, algunas loras, pericos, han ido desapareciendo de nuestro país porque nos paseamos, por decirlo así, ¿verdad? En nuestro propio país, en nuestra propia diversidad. Pues vean que las precipitaciones por eso son importantes, porque la humedad y la lluvia generan vida. Y después viene el otro que es la temperatura. La temperatura también es un elemento del clima. Entonces recuerden que es otro elemento del clima. Ese mapa que está ahí lo puse para que veamos lo que va a pasar. Ese mapa lo que marca es el año que en teoría se supone que esos lugares que están marcados como Orlando, San Francisco, Anchorage, Reykjavik, El Cairo, Roma, Bagdad, Bangkok, Indonesia, Yakarta, ¿verdad? Pretoria, Santiago, Río de Janeiro, Honolulu, Moscú, ¿verdad? Los lagos, Londres y me falta New York, Bogotá, México, Tokio, Beijing y Mumbai. Es el año en que en teoría ese país va a llegar al punto extremo de la temperatura. Entonces, si yo me pongo a ver, estoy observando que nosotros vivimos aquí en el centrito, y si México en el 2031 va a tener temperaturas ya
¿cómo decirlas? De muerte, para usar la palabra, temperaturas muy fuertes, y nosotros estamos cerquita de México, en Centroamérica, quiere decir que nosotros andamos como por esas fechas. Estamos en el 2020, quedan unos 15 años. Y vean que los países que más se alejan de esas temperaturas altas son los que están muy al norte o muy hacia el sur. Ejemplo, Anchorage en Canadá o Reykjavik en Islandia, pero obviamente porque estamos hablando que son zonas que están dentro casi del círculo polar ártico, pero significa que igualmente se van a calentar. Y esto significa que va a morir, en primer lugar, vamos a morir muchos seres humanos porque las temperaturas nos van a afectar física, mente, ¿verdad? Hablando, y también van a matar muchas especies animales y vegetales. Y si nos hacemos un examen de conciencia dentro de 15 años, pues en teoría ustedes y yo vamos a seguir vivos aquí y vamos a experimentar esos cambios, esa consecuencia tan fuerte que le estamos haciendo al planeta. Las zonas que se ven en verde o en azulito son las que se van a mantener un poco más frescas. Todo lo que esté entre amarillo y naranja es lo que se va a poner caliente. Y lastimosamente, si ustedes ven entre América y África, en el océano Atlántico se va a poner muy caliente. Eso es malísimo en los océanos, porque los huracanes se van a hacer muy destructivos. Entre más naranja se vea el mar, más fuerte serán los huracanes, más destructivos, más muerte, más destrucción, más desmadres van a ser. Entonces, como decíamos, la temperatura es un elemento del clima que determina también la reproducción y la conservación de especies, igualmente del ser humano. Como les digo, entre mayor temperatura el ser humano también tiende a enfermarse más. Nos pueden dar golpes de calor, vienen olas de calor, vienen sequías, nos puede matar, ¿verdad? Y por ejemplo, tiene un papel clave en algunos procesos bioquímicos y en ciclos de reproducción de una infinidad de organismos, al ejercer influencia en la fotosíntesis, por ejemplo, proceso por el cual las plantas se alimentan. Obviamente se ocupa la temperatura, los árboles no podrían ser verdes si no les pega la luz del sol, ¿verdad? Ni las plantas. Pero ellos tienen la capacidad adaptativa de absorber esos rayos gamma, beta, zeta, alfa, todos los rayos gamma, y obviamente aprovecharlos para comer. Mientras que nosotros, si nos chupamos todos esos rayos en la piel, lo que nos puede dar es un cáncer. Y Costa Rica, por ejemplo, tiene grandes poblaciones de anfibios, ¿verdad? Que también están siendo afectadas por las fluctuaciones en las temperaturas, por eso la desaparición que les decía del sapito dorado. Por ejemplo, las ranas flecha roja, la rana flecha azul, las ranitas, la mayoría de los anfibios son, de hecho, el anfibio en el mundo es el primer animal que se extingue por el cambio climático, porque los anfibios son súper delicados con las temperaturas. Y entonces esto reduce sus poblaciones, como les digo, ya han desaparecido algunos y algunos están a punto de desaparecer. Otros son las aves. ¿Por qué las aves, verdad? Las aves también son de las más perjudicadas porque muchas especies tienen que verse obligadas a mudarse de hábitats debido al incremento o al descenso de la temperatura. Algunas vuelan hacia tierras más altas, otras se quedan en regiones donde antes no se les encontraba, y ahí, por ejemplo, tenemos que se han descubierto varias especies de colibríes que se han visto perjudicadas por el cambio, ¿verdad? De precipitación, de humedad, temperatura, de nubosidad, de luz y todo esto, y especialmente porque no encuentran las plantas para comer. Los colibríes necesitan muchas plantas, para decirlo así, plantas dulces, plantas que ellos puedan meter su trompita y chuparse el néctar está entre el pistilo y entre no me acuerdo las partes de la flor, ¿verdad? Y obviamente si el colibrí no encuentra, se va y empieza a irse más largo hasta que encuentre plantas, y si no las encuentra, pues muere. Vemos que un colibrí, de hecho ese colibrí es el animal que más rápido mueve el corazón. Si no me equivoco, son 500 pulsaciones por minuto. El ser humano son 60. Si ya usted lo pasa de 100, le puede dar un infarto. Ahora imagínense 500 pulsaciones por minuto. Y los colibríes juegan un papel destacado como agentes polinizadores. Recuerden que un colibrí, al estar ahí alrededor de las plantitas, se le pega el polen en las alas, en las patitas, en el pico, en la nariz. Y cuando mete la trompita en otra planta, ayuda a polinizar la planta. Y eso obviamente es un beneficio para la naturaleza. Y la naturaleza ya se ha acostumbrado a eso, como las abejas, que también tienen ese proceso polinizador. Y otro ejemplo son los tucanes.
¿verdad? Todos hemos visto tal vez alguna vez en nuestra vida un tucán. Está el tucán Grecia, que está allá en el Suave, que fue el que le cortaron el pico, gente, no sé, que no sé qué tiene en la cabeza, le cortaron el piquito, ¿verdad? Y bueno, le hicieron una prótesis y ya el tucancito tiene una prótesis plástica hecha en 3D. Bueno, él otra vez es un poquito feliz. Y los tucanes, ¿qué es lo que se está pasando? Están emigrando hacia tierras más altas en busca de mejores condiciones. Pero los tucanes tienen un problema, o no tienen un problema, sino que los tucanes son muy comelones. Y entonces en las zonas altas se han empezado a comer los huevos de los quetzales. Y entonces, tras de que ya los pobres quetzales están en peligro de extinción por culpa de nosotros, llega un agente externo, o sea, un ave que no es originaria de la zona, y se empieza a comer los huevos del quetzal. Y usted dirá, yo no sabía que los tucanes comían huevos, yo tampoco, yo me enteré de esto hace poco y yo dije, wow, los tucanes son omnívoros porque comen frutas y también comen. ¿Y eso por qué? No es que el tucán se dedique a comer huevos, es que también cuando ha llegado a esas zonas no encuentra comida, no hay frutas, porque en zonas muy altas los árboles no son frutales, y entonces el tucán se ha tenido que ir adaptando a comer huevos de eh, quetzal. Entonces ven que todo eso tiene problemas. ¿Y todo es culpa de quién? De nosotros, de ustedes, de mí, de sus papás, de tus abuelos, de nuestros ancestros, que antes la gente tampoco le importaba mucho esto del cambio climático porque no lo sabía, no lo conocía, y porque hemos ido modificando muy fuertemente el medio ambiente a nuestra conveniencia y no a lo que también las especies necesitan. ¿Ok? ¿Cuáles son? La amenaza de las especies invasoras. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, esto es, por ejemplo, que bueno, la llegada de especies exóticas o extrañas a los ecosistemas naturales, ¿verdad? Son amenazas para las especies nativas. ¿Y esto por qué? Porque provocan, obviamente, en algunas ocasiones extinción. Ejemplo, este primer animalito que está ahí arriba a la izquierda, eso es un pez tigre. Y perdón, es un pez león, que obviamente se encuentran, de hecho se han encontrado aquí en las costas de Limón y también de Punta Arenas. Y lo curioso es que ese pez no es de acá, ese es un pez de origen Indo-Pacífico, quiere decir que está ya entre la India, entre Indonesia, Malasia, Australia, ¿verdad? Los arrecifes de coral de por allá. Pero la gente los empezó a traer acá, a América, como especies exóticas para peceras, y puede ser que alguien o algún barco se le cayeron algunos al mar, se fueron por ahí, se reprodujeron y empezaron a reproducirse, empezaron a comer otros peces, y la ventaja que tienen ellos es que sus púas son venenosas, entonces casi no tienen depredadores, y entonces se reproducen, comen, destruyen, y ellos no tienen la culpa, se los trajeron, de ellos se reproducen, ¿verdad? Ellos no tienen raciocinio como nosotros. Entonces eso ha provocado una seria amenaza para un montón de especies en los arrecifes de coral, por ejemplo, del Caribe, porque de ahí ese pez es muy difícil de que algún otro pez o que alguna ballena, tiburón o un pez más grande se lo coma. Pongo una cebra y una jirafa, que esas están, por ejemplo, allá en lo que antes era Africanía y ahora se llama la Ponderosa Adventure Park. Y tal vez no es que afecten tanto, pero ¿qué es lo que sucede? Y si esos animales no se cuidan y se enferman y generan alguna enfermedad que es originaria de donde ellos son, de África, y la enfermedad se pasa a algún animal cercano, un caballo, una vaca, un perro, un ser humano, afectan el ecosistema porque vienen enfermedades que no son originarias de acá. Entonces, esos son los principales problemas que genera esto, ¿verdad? Algunos patógenos o plagas llegan a regiones, ¿verdad?, donde antes no existían también y pueden ser causa de enfermedades en plantas y animales, e incluso llegan a eliminar especies, como lo que conté que sucedió con el sapo dorado, que su nombre científico es el Oyotis periglenes. Así es como se conoce científicamente. Todos los animales y especies tienen su nombre científico y el nombre charral con el que le llamamos, ¿verdad?
Y esos sapitos, aparte que el clima los afectó, también se les pegó un hongo y ese hongo los llevó también a la extinción. Aquí, bueno, aquí va, por ejemplo, ven, aquí está la primera víctima de calentamiento global, es el sapo dorado que se extinguió desde el 2004. Y entonces, bueno, aquí hay un poco de la historia de por qué se extinguió y lastimosamente no salieron las imágenes, ¿verdad? Que ahí se veía el sapito dorado, si no ahora buscamos una para que lo vean. Y aquí cuenta por qué fue que empezó a desaparecer en lo que nosotros hoy en día pues llamamos Monteverde. Y frente a este panorama, ¿verdad? Pues obviamente muchas especies silvestres del país, según los científicos, tienen tres alternativas. ¿Cuáles son esas tres alternativas? Alternativa 1. Se mueven a un lugar nuevo para dejar atrás los cambios en el medio ambiente. Algunas lo logran. Alternativa 2. Mantenerse en el mismo sitio pero cambiando para ajustarse al medio ambiente natural. O sea, algunas logran adaptarse y siguen viviendo donde vivieron. Y lastimosamente la tercera opción, algunos sufren la extinción local y desaparecen. Ejemplo, el sapito dorado. Entonces ven, todo esto es culpa del calentamiento global, pero tiene que ver por culpa de lo que nosotros como costarricenses no hacemos. Como seres humanos se nos olvida. Okay. ¿Y cuáles son algunas especies en Costa Rica bajo amenaza por culpa del cambio climático? Bueno, tenemos la lapa verde y como les digo, todos tienen su nombre científico, que su nombre es Elara amiguimus, ¿verdad? Entonces suena como amiguito, ¿verdad? ¿Dónde las encontramos? ¿Verdad? Su hábitat es en las tierras bajas del Caribe. ¿Y cuál es la amenaza? Bueno, en todos prácticamente la amenaza es el cambio climático y el calentamiento global y se le van juntando otras cosas. Ejemplo, la lapa es la deforestación y la pérdida de bosques. Pasamos al pájaro sombrilla cuellinuelo, ¿verdad? O cuellino, perdón, que su nombre científico es Cephalaterus gravicolis. Que más o menos sepan, no lo puse porque era muy largo. ¿Y dónde viven? En las zonas bajas del Caribe. De hecho, en Turrialba se podían observar hace bastantes años, pero casi ya no se observa. Y lo mismo, cambio climático, calentamiento global y la pérdida de su hábitat. Tenemos las musarañas. No sé si alguna vez han visto una musaraña. Es como un ratoncito chiquitito, ya que cabe en la palma de una mano. Su nombre científico es el Cryptotis gracilis. ¿Y dónde lo encontramos? En Talamanca, en el Cerro de la Muerte, en Monteverde. Igual, cambio climático, calentamiento global y deforestación. Y obviamente son animales, como es tan chiquitito, es súper frágil, ¿verdad? Después tenemos el periquito alirrojo, que es el Tuid costarricensis, ¿verdad? Ese es originario, es una especie endémica de acá. Es un periquito de acá. Ese lo que tiene ahí en el pico es que estaba comiéndose una fruta, entonces le quedó toda la fruta pegada en el pico. ¿Dónde los encontramos? En la cordillera volcánica central y en la cordillera de Talamanca. El cambio climático, el calentamiento global, la deforestación y la cacería. Es el famoso periquito que la gente tiene en las casas. Es prohibido tener pericos en las casas, es prohibido tener loras en las casas. Pero la gente lo sigue haciendo, ¿verdad? Después tenemos el mono ardilla o tití, que es el más comúnmente conocido como el mono tití, que es el Saimiri huertedis. Lo encontramos en el Pacífico Central, allá en Punta Arenas, Guanacaste, en algunas partes de la península de Nicoya, de Quepos, Manuel Antonio, la península de Osa, ¿verdad? En algunas de estas zonas, que cuando vamos a la playa los vemos o los escuchamos, pero los está afectando igual el cambio climático, el calentamiento global, la deforestación, la cacería, y una de las cosas que más los mata es la electrocución, o sea, ellos se suben a los postes de la electricidad y mueren electrocutados. Después tenemos el sapo venenoso, ¿verdad? Ese es un sapito también, vean, muy colorido. El Phyllobates vittatus. Lo encontramos en la vertiente pacífica y a él sí lo afecta simplemente el cambio climático y el calentamiento global, lo tienen al borde de la extinción. Y aparte no puse ahí, está la rana normal, una ranita verde como la rana René, ¿verdad? Que su nombre es el Esmilisca puma. Y la encontramos las ranitas casi por todo el territorio nacional y ese es el problema también, el calentamiento global y el cambio climático, y se la están a punto, la tienen al punto.
Todas estas 6 que puse ahí, la séptima que mencioné, están a un 90% de extinguirse. O sea, todavía les queda un 10% de probabilidades de salvarse. No están totalmente extintas, pero están a punto de. Que más o menos ustedes lo tengan presente. Y entonces, ¿verdad? Como les decía, son especies que están a punto de desaparecer, son animales. Bueno, aquí hablamos solo de animales, de plantas hay montones también que están a punto de desaparecer. Entonces, con esta pequeña introducción del tema, que era pues obviamente hablar de la biodiversidad un poco, de algunas características y de especies que están al borde de la extinción y otras que ya, pues, como decíamos, están extintas. La idea era introducir esto y que ustedes más o menos tengan una noción. La próxima clase trabajaremos con lo que es cambio climático, salud, la vulnerabilidad, las consecuencias, las enfermedades, enfermedades por cambio climático y algunas enfermedades concretamente que en nuestro país sí tienen que ver con el cambio climático. Y finalmente entonces, ya esta sería la parte y viene lo de la actividad que van a realizar. La actividad que ustedes van a realizar la van a hacer en el Padlet, en la aplicación que ya hemos usado. Recuerden, la pueden usar en el teléfono o en la PC. Lo más recomendable es en la PC porque se ve mejor. En el teléfono, pues si la pantalla es muy pequeña va a ser un poco complicado que se nos acomode bien, pero se puede usar desde la app que también se descarga Padlet. Ok, van a ingresar al Padlet llamado Vulnerabilidad y amenazas ante el cambio climático. Ahí está la dirección. Entonces, esta dirección, ¿verdad? La vamos a utilizar y vamos a ir al Padlet. Entonces, cuando estemos en el Padlet, que es este que está acá, ¿verdad? Dice vulnerabilidad y amenazas ante el cambio climático. Escogerán una especie animal o vegetal del territorio costarricense que se encuentre en peligro de extinción en la actualidad o que ya haya desaparecido. Aclaro, ¿verdad? Especie animal o vegetal de Costa Rica. No me vayan a poner un rinoceronte gris, no me vayan a poner una ballena beluga, que son especies que están en peligro de extinción. Y por ejemplo ya el rinoceronte gris que ya se extinguió hace 3, 4, 5 años, pero o sea, son animales muy importantes también, pero primero hay que conocer lo que tenemos en la casa para después saber lo que hay afuera. Entonces son especies de nuestro país, para que entonces busquen especies de nuestro país. Cuando tienen la especie, ¿verdad? Entonces buscan la información básica de esa especie, la van a buscar, le van a buscar el nombre científico porque más o menos les va a aparecer. De hecho, en internet aparecen listas en muchas páginas de especies en peligro de extinción, pero van a buscar las que están en Costa Rica. Van a colocar sus características que encuentren en internet de esa especie en particular, dónde se encuentra, zona que come, cuántas hay, por qué están desapareciendo, etcétera. Todo lo que usted considere llamativo de esa especie. Van a colocar una imagen donde se aprecie la especie en cuestión y van también a leer algunos de los comentarios de los compañeros y los van a calificar. Ustedes les van a poder dar ahí, pues obviamente de 1 a 5 estrellitas. Si en primer lugar, si sabían de esa especie que estaba en peligro de extinción, y segundo, si realmente lo que su compañero o su compañera está poniendo es algo de interés y por lo menos usted ya va a tener un conocimiento extra. Ahora, tratemos de no repetir los animales. Hay muchos animales en peligro de extinción, entonces tratemos de no repetir. Son 48 estudiantes de octavo o 52, si no me equivoco. Más o menos en Costa Rica hay como unas 2000 especies en peligro de extinción, entonces vean que podemos evitar repetir. No busquemos solamente animales, tratemos también de buscar plantas. A veces nos da menos importancia una planta, pero recuerden que si las plantas no viven los animales, entonces también es súper importante. Entonces cuando ya tenemos eso, vamos a usar alguna de estas 5 columnas. Ustedes ahí se van a ir acomodando, le damos al más, ¿verdad? Ahí van a poner el título. Entonces, como decía, no, no, pero voy a poner, no sé, el rinoceronte gris africano, ¿verdad? Porque hay rinocerontes asiáticos, etc. Aquí voy a escribir, ¿verdad? La info del rino, ¿verdad? Y entonces ahí se va a poner toda la info.
y voy a poder subir obviamente alguna información extra, ¿verdad? Puedo subir ahí la imagen, escoger el archivo, voy a poder agregar una URL, o sea, si encuentro información muy importante y es muy extensa, entonces yo voy a agregar ciertas características de la especie aquí en el stick ese y voy a agregar el link donde está la información y ojalá que sea súper interesante para que la podamos leer. Aquí igualmente van a poder buscar de una vez directamente hacia Google lo que ocupan y lo ven. Entonces aquí está el rinocerontito negro, el rinocerontito por ahí, ¿verdad? Puedo agregar una foto o aquí obviamente pues todas las opciones que se me abren. Cuando ya lo tienen, entonces ustedes lo publican, ¿verdad? Y después ya los compañeros van a poder calificarle a ustedes el aporte que ustedes hacen. Entonces, el trabajo consiste, bueno, obviamente ya vieron la explicación, tienen un poco de la explicación de la materia y ahora queda en manos de ustedes que indaguen, investiguen una especie que está en peligro de extinción y con eso pues se termina pues esta clase que es diferente, ¿verdad? Por hacerla por un video y la próxima clase trabajaremos con el clima o el cambio climático y la salud. Así que espero que sea de provecho para ustedes esta materia. Ojalá que también no solo de provecho, sino que realmente nos toque las entrañas y busquemos la forma de proteger lo que tenemos por ahora, porque dentro de unos años va a ser muy tarde. Se cuida mucho y nos estamos hablando. Chao.